Toda esta cuadra tomó toda, hasta la esquina aquella también. Y después todo allá al fondo. Ya, allá atrás, acá ya superaba los niveles del techo de los vecinos. ¿Sí? Se va buscando el cauce bajar hacia el río. Está todo en desniveles, como vemos, están todos en desnivel hacia abajo. Lo que hay mucha mugre, trajo mucha mugre el agua. Vas a ver cómo al día de la fecha tenés abajo el puente. Ramerío, mugre instalada, más todo lo que vimos, toda la mugre que vimos, que se va a acoplar, si sube el agua de vuelta, se va a volver a acoplar al puente y va a dejar el alegamiento, ¿sí? Allá tenemos computadora, pues te decía, armamos todo un escritorio acá si queremos. Hasta ahora no vimos ni cueva de nutria ni nada por el estilo. Entonces te está diciendo el nivel de contaminación del agua. No vi saltar ni un solo pescado. Hubo una vez en este lugar que el turismo se paraba con los autos a pescar acá. Es como los cuentos, ¿viste? Eras una vez. Todas fueron operativamente similares. En dos oportunidades me evacué en el polideportivo. La primera vez fuimos bien atendidos en el polideportivo. La segunda vez ya fue un poquito más despelotado el asunto. Porque pasa, fue una inundación muy seguida tras la otra. En pocos meses ya teníamos agua de vuelta. La alerta estaba dada por televisión desde Buenos Aires, pero no se esperaba más que una lluvia torrencial fuerte, pero aún así toda la lluvia puesta en Suipacha, Mercedes, hasta Pilar, se terminó juntando acá en el cauce del río Luján, donde empezó a taponarse, a hacer un sentido de tapón, y empezó a tomar los costados. Nosotros fuimos tomados a la madrugada. Entre los vecinos fue la alerta, porque no teníamos alerta del municipio ni de nadie, nadie vino a ver nada. Muy buenos días para ustedes. La situación aquí es muy complicada. Realmente en Luján no se puede decir buenos días porque amanecieron prácticamente bajo el agua. A esta hora del mediodía estamos en una marca de 5 metros 30 centímetros. El agua llega a las puertas de la Basílica de Luján. El tratamiento mediático, corporativo, y lo único que importa y que hay que salvar es la basílica. Vos estabas en el día a día con la basílica, entonces dice, entró a la sacristía, entró a el claustro, pero al mismo tiempo vos tenías 200 personas evacuadas que habían perdido absolutamente todo, o sea, que te parecía re loco, o sea, un fetichismo, ¿viste? Levantar estatuitas de yeso cuando en realidad estaba la gente perdiendo todo. Va a seguir subiendo. Así que entre los vecinos empezamos a darnos la mano a cada uno, a sacar, primero que nada, tratar de sacar documentación y chicos del agua. Segundo, proceder al corte de luz. Por el lado nuestro, tuvimos que hacer nosotros, cortar el cable sin autorización y hacerlo. Y dar una mano uno al otro y bueno, ver que mucha gente se autobocó en casa de familiares y nosotros fuimos 7 familias que fuimos a la sede de Fomento Padre Varela. Creo que fue el 30 de octubre, miércoles. Me acuerdo que fue miércoles, no me acuerdo bien. Y fueron casi 11 días. En ese sentido fue una de las más largas, porque en el 85 es como que fueron unos días y el agua baja. En este caso fueron 2 inundaciones en una.
porque cuando ya estaba bajando el agua se da una tormenta terrible que volvió a subir el agua casi al mismo nivel que los días anteriores. Bueno, yo soy Martín Acosta, soy de Luján, soy el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Padre Varela, que es uno de los que se ha inundado y que se ha inundado 5 veces en lo que va del 2014. Bueno, yo vivo en el barrio hace 42 años, o sea, todos los años que tengo. Nací acá y he vivido diferentes etapas del barrio. Cuando yo era pibe, muy chico, mi papá participó en una de las primeras comisiones directivas de la Sociedad de Fomento. Y bueno, y la Sociedad de Fomento en aquel momento era un espacio de nucleamiento de vecinos con mucha pujanza, con mucha intención de generar un barrio donde no lo había, ¿no es cierto? Porque bueno, lo único que había eran casas, pero había que entocar las calles, había que conseguir que el colectivo pasara por el barrio, había que conseguir el gas, el agua, o sea, no había nada, no había barrio, había casas. La mayoría de los afectados no se evacúa, no se va de sus casas. Ellos mismos, la mañana de ese miércoles, decidieron autoevacuarse en la Sociedad de Fomento. Se logró en municipalidad que se tomara como punto básico de entrega de mercadería el Padre Varela, y del Padre Varela se hicieron puntos estratégicos para repartir a los vecinos mercadería, agua, todo. Hay lugares que necesitábamos usar con botes propios de vecinos, para que te des una idea. El río estuvo a 4 cuadras de acá, o sea, la ribera está a 8. Prácticamente la mitad de Olivera estuvo bajo agua. Esto es la parte más alta de Olivera. Acá no llegó el agua, por suerte. Lo que más anímicamente nos devastó fue la segunda inundación en esos 3 días. O sea, que estábamos empapados, mojados, y venía la gente acompañando a los autoevacuados, los evacuados. Todo esto es campo de refugiados, entonces había ropa por todos lados, animales, porque claro, acá había ovejas, perros. Esto vas a ver que es muy rural. Los de la ribera tienen sus animales, tienen su huerta. Entonces, los perros, ¿no sabes? Las historias de ir a rescatar perros que estaban pobres viejos atados y que de pronto el agua empezaba a subir y sabían que tenían que volver a soltarlos o a rescatarlos y ya no podían volver. Entonces la preocupación era qué iba a pasar con sus animales. Bueno, por suerte 2 o 3 familias vinieron y trajeron animales que estaban acá también. Convivían con todos, la casita ahí a la noche era donde guardaban las ovejas y se quedaban ahí. Acá nos vinieron a ayudar desde los veteranos de guerra que trajeron una cocina de campaña y la cocina nuestra. El sábado que vino para la limpieza éramos 300 personas. Dimos de comer a 300 personas. Hola, ¿cómo estás? Que estábamos acá y que salíamos con las carretillas y las palas a tratar de limpiar las zanjas, destapar las cañerías. Sí, mostrando lo que pasó. Bueno, la situación es deprimente, porque realmente después de que estaban planeando irse a la gente a su casa, este chaparrón cayó como agua fría. Estamos de vuelta recibiendo a los evacuados y estamos tratando de reforzar organizaciones entre todos los lugares, la salita, la escuela y el remo. Nosotros empezamos
en esa casa como jardín maternal, lo que nos permitió hacer una llegada a las familias. Eso como referencia y como piedra de organización o de autoorganización, naturalmente iban al remo para cualquier cuestión. La gente estaba empoderada, participaba sin necesidad de una bajada de línea ni una pauta vertical. Olivera, ya te digo, es un pueblo rural que está escapando de ese pasado rural y que pretende proyectarse a la ciudad. O sea, todo eso era una zona de tambos y todos los viejos de Olivera sufrieron el tambo, el despertarse a las 4 de la mañana, invierno, verano. Y eso lo transmitieron a sus hijos que no quisieran saber más nada con el campo. Entonces, un pueblo rural cuyas changas eran en los campos, pero todo el mundo mirando a lo que podía llegar a ser Luján como ciudad. Luján vive espaldas a las localidades, son como parches de algo que no existe, y sobre todo en el caso de Olivera, ¿no? Esta cosa de que Luján, con los barrios cerrados, countries y qué sé yo, basurales, provoca las inundaciones, porque no deja que el río corra, muchas veces hay canales clandestinos. O sea, Olivera mira a Luján, pero como si fuera la parte pobre de la familia. Olivera es el hijo natural, de una madre que no la quiero ni reconocer, y lo tiene lejos, ni lo ve. Hola. Hola. ¿Y tu papá? Tu papá ya está, viajó. Ay, pobrecito. ¿Cómo ha sufrido ese hombre? Este es un caso terrible. El padre vive en Corrientes y vino a visitar a su hijita, que estaba recién casada y que había construido esta casa. Y se inundó y lo agarró a él en la mitad de la inundación. No podía ni volverse a Corrientes porque la hija había perdido todo. Cuando le escriban o le hablen, mándenle un saludo de Pablo. Hasta luego. Señorita, 15. ¿Otro más? ¿Listo? Muchas gracias, linda. Estamos a 5 minutos caminando del centro. ¿Sí? Es 5 minutos de la municipalidad, 5 minutos de cualquier banco, 5 minutos de todo. La mayoría de la gente que trabaja acá se dedica a trabajar en la plaza. Sí, en la Plaza de Luján, adelante de la Basílica, que tiene sus carritos. Otra cuarta parte se maneja también trabajando en fábricas. Y mucha gente que no tiene trabajo hoy en día, trabajan de parqueros, albañiles, y bueno, y hay muchos changueros. Casas humildes, algunos con casas precarias como la mía, pero con lo básico. ¿Sí? Toda gente trabajadora. O sea, yo vine a parar a este barrio porque pedí un subsidio. Ese subsidio me salvó durante cuando no tuve trabajo, pero después quedaba la nada. Pedí un recurso de amparo y ese recurso de amparo duraba, pero yo la casa la tenía que dejar. Así que no me quedó otra que buscar un lugar. Y bueno, acá los vecinos estaban dividiendo los terrenos, fueron tan amables de saber mi condición, de cómo yo estaba viviendo y la situación que estaba pasando, y se me dio un pedazo para mí y para mis hijos. Hice lo que pude acá, pero así como lo hacía, en cada inundación la fui perdiendo a poco, hasta terminar a cero. Que hoy me río cuando me dicen en la municipalidad, no, usted está en estado crítico .0, no, 0 era la primera inundación, esto ya me lo dije.
últimos 30 años no ha habido avance en la cuestión urbanística, o sea, estamos muy abandonados, por eso digo, es uno de los barrios, o sea, al igual que el resto de los barrios periféricos de Luján, el nuestro se ha quedado en el tiempo, o sea, hace 30 años que no pasa nada en el barrio, ¿no? Se han hecho loteos baratos en lugares que son inundables. Esta última inundación nos demuestra que todo el sector que se inundó, que fueron casi 10 manzanas, en el 85, que fue la última inundación, grande, ¿no es cierto?, ya se había tapado de agua. O sea, cualquier estudio de hidráulica hubiese dicho que eso no se podía lotear. Sin embargo, la corrupción en los diferentes niveles del Estado permitieron que eso se diera y bueno, y hoy tenemos las consecuencias. Bueno, el agua nos llegó hasta la altura de la puerta y después cuando bajó y quedó estancada, nos quedó a esta altura. O sea, todo lo que ya se había mojado, quedó el agua estancada y se terminó de desarmar todo. Volvimos, teníamos una plata juntada que era para hacer la habitación de los chicos, para atrás, pero decidimos hacerlo para arriba. O sea, todo el ahorro que teníamos lo invertimos en las maderas, para por lo menos tener un resguardo para las cosas la próxima vez. Qué difícil volver a casa, qué difícil volver a empezar todo de nuevo, que cada vez que está lloviendo tenés miedo que vuelva a salir el agua del arroyo. Y estamos viviendo acá porque no tenemos otro lugar, porque el municipio no nos da ningún recurso para tener un terreno digno. Aparte uno trabaja de changa, mi oficio es plomeros y el oficio de la construcción es hoy tenés, mañana no tenés. Mi señora trabaja de ama de casa y siempre estamos luchando por eso. Ahora estamos esperando que ve qué pasa con la lluvia. Si llueve, con el miedo de levantar todas las cosas, nunca está seguro de nada. La mayor narcotraficante de la humanidad. Yo empecé alquilando porque yo me vine desde Los Toldos y empecé alquilando. Después, bueno, llegó un momento donde los alquileres se fueron muy altos, había poco trabajo y no se podía con todo, porque a eso se le suma todo lo que es los gastos de los chicos del colegio, la comida. Escuchamos que acá había algunos terrenos que se estaban tomando, bueno, agarramos uno y empecé así, a trabajar para hacer lo que ves. Pero bueno, para esto, la última inundación había sido hace 30 años. Y supuestamente no se iba a inundar más Luján. Y estuvimos evacuados 12 días en la Sociedad de Fomento Padre Varela. Ahí estuvimos nosotros dos y los chicos los tuve que mandar a la casa de unos amigos, que también fue dura esa parte de tener que separarme de ellos. Uno tiene 14 y el otro tiene 11. Ellos, bueno, ya con esta pasaron 5, pero en ese momento ellos saben que tienen que agarrar lo que puedan de ropa, zapatillas, prepararse una mochila a la par mío y salir, y después, bueno, esperar que baje. Pero esta vez ellos perdieron todo, perdieron todas sus cosas, la carpeta de la escuela, porque no dimos tiempo a sacar nada. Ellos tenían su juguete que venían guardando de cuando eran chicos, sus cositas, y de repente se dan cuenta que no tienen más nada de eso. Dice, cada vez que tenemos que volver es todo distinto, dice. Y vos sabés, dice, que esto que tenés ahora, cuando se vuelva a inundar, lo perdemos también. Y él con 11 años te dice eso, imagínate lo que es. Él llueve y se levanta. Si llueve de noche, él se levanta y está toda la noche despierto. Está bien, lo material que vos perdés, bueno, se recupera de alguna manera, pero lo que te queda adentro, ¿quién te lo quita? No te lo quita nadie. ¿Entendés? El dolor que te queda adentro siempre va a quedar ahí. Y por ahí tenemos, gracias a Dios, esta vez la pasamos en el Padre Varela y hemos sido todos los chicos de acá del barrio, hemos levantado nosotros
la Sociedad Fomento con el presidente, hemos hecho un centro de evacuados. Lo que sí se dio a partir de ahí, que eso no pasa en los centros de evacuados estatales, es de alguna manera la autoorganización, ¿no es cierto? Eso fue una experiencia bárbara, ¿no? Porque bueno, aparte de los vecinos que estaban acá, muchos vecinos se acercaron a ayudar. Nos pasó que ahí éramos todos uno y todos laburando juntos. Es más, la particularidad que nosotros vimos en este proceso es que en este barrio que tiene mucha inserción de punteros políticos, pudimos llevar adelante el laburo en la sociedad de fomento sin los punteros. Más que todo hubo organización popular desde abajo y se llevó adelante como se tenía que llevar. Y al puntero que venía trayendo arroz se lo recibía y al que venía a decir lo que había que hacer se lo echaba. Que se han hecho asambleas casi todos los días, desde el primer día hasta el último. Los vecinos evacuados participaron en todas las decisiones, ellos mismos organizaron su propio espacio. La organización popular logra cosas que hasta uno mismo lo sorprenden, ¿no? Nos pasó en el medio del proceso que además habíamos abierto 4 ollas populares en el resto del barrio, donde nosotros mandábamos todos los días la mercadería, estábamos literalmente sosteniendo un barrio con lo que nos llegaba, con los recursos que nos iban llegando. Y bueno, una de las actividades que realizábamos bastante era el tema de trabajar con los dibujos, en crayón, en marcadores, los materiales que encontráramos. Y estaba muy presente el agua en esos dibujos. Fue muy choqueante para todos, ¿no? Porque fue tomar noción de cómo una misma experiencia puede cruzar a los chicos de una manera tan tajante, ¿no? Eso es algo que tampoco, eso queda como secuela, digamos, eso no se trata, no lo trabajan las trabajadoras sociales, digamos, ni el municipio ni el Estado se da ningún tipo de política sobre eso. La Patri. No, para allá. Sí. Mira allá estoy ahí. Mamá, mira, trae una mula. ¿Y Tiaguito? Se fue con la mamá. Va a buscar No. más. ¡Taza! No, Con la... ¿Viste esa cosa de que es de mansedumbre, al mismo tiempo, después de las crecidas, es como que todo corre mucho más limpio, mucho más ágiles. La belleza, ¿viste lo lindo que es? Y esa cosa linda, a medida que va cambiando como el increíble Hulk, se vuelve un monstruo enorme que se lleva. Porque en realidad todos somos habitantes del río Luján. Y eso nos da una característica común a todo el partido y a todos los partidos por donde lo atraviesan. O sea, la mirada utilitaria del río es algo que lo corta, digamos. El ingeniero lo ve como fuerza hidráulica, el agrónomo como manera de riego, pero el ver al río como río nos debería mostrar a todos que la defensa está en eso justamente, el ver al río como río. En las tardes lo ves, o sea, lo sentís cuando se va poniendo el sol que esa cosa, esa onda, esa energía, esa fuerza, esa polenta está. Sí, la verdad que fue bastante desastroso. Es un arroyito que uno lo ve, da lástima, pero cuando llueve, por varias cuestiones que no se tuvieron en cuenta a la hora de trabajar en esa zona, se empezó a llenar cada vez más, se desborda con 2 gotas de agua.
año nosotros en Villa del Parque sufrimos solamente 2 inundaciones de las 5 que hubo generalmente en Luján, solamente 2. La de fines de octubre fue la más importante, llegaba a 1 metro y algo el agua. Tuvimos que laburar bastante, fuimos los únicos que se acercaron a las familias. El municipio apareció después que bajó el agua. Sacamos a pibes de dentro del agua, a las mamás les dimos un lugar de refugio. Y bueno, y ahí nosotras vivimos, no sé, desde que tengo memoria, o sea, hasta casi los 14 años vivimos ahí. Y nunca habíamos sufrido ninguna inundación, solamente una cuando tuvimos 8 años que se había desbordado, pero tampoco fue un escándalo de agua, digamos. Había desbordado y ahora en el último año fue una locura la cosa. Y en la última inundación nos fuimos a recorrer ese lado porque nos fueron a decir que había entrado agua y la verdad que nos mirábamos y decíamos que era ilógico porque si nunca entró agua durante ya 12 años no va a entrar ahora, era una locura, si tampoco era tanto el agua, o sea, era ilógico. Y fuimos y desde la casa en la que nosotras vivíamos cuando éramos chicas salía de la puerta agua, así la catarata y nosotros hicimos, yo me paralicé porque le digo, esto no puede ser, estaba ella conmigo, le digo, esto no puede ser, Rocío, le digo, no puede ser. Le digo, loco, viví 6 años sola con mi hijo acá y nunca entró agua. ¿Cómo puede ser que esté saliendo tanta agua de acá? Le decía yo. Y bueno, me sacaron a los tirones porque obviamente es como un ataque de nervio lo que te puede llegar a agarrar a ver eso y que pasa a través de que tocan el arroyo. Hoy en día esto tiene una sola y una única explicación, que el gobierno mete mano para favorecer a los country porque vos tenés del otro lado tenés todos countries y quintas privadas, entonces para favorecerlos a ellos, hacen los arreglos para ellos y perjudican a la gente pobre. O sea, esto a mí me indigna totalmente y me pone loca. Qué buena pregunta, ¿por qué se inunda Luján? Nosotros no somos ningunos especialistas, pero creo que tenemos nuestra opinión. Yo creo que tiene que ver con un montón de variables. Por un lado fue un evento pluviométrico muy grande, o sea, mucha agua cayendo junta. Pero yo creo que tiene que ver con un conjunto de decisiones políticas, por un lado, en cuanto al ordenamiento territorial o cómo se ha ido desarrollando al costado del río de acá hasta donde termina muchísimos emprendimientos inmobiliarios. Han crecido, o sea, uno ve que se siguen armando un montón de barrios cerrados y es poco por ahí la información que tenemos de cuánto se controla o se regula el cómo se tienen que armar esos emprendimientos. Desde que hay registro y por lo que nosotros entendemos es el año que más agua cayó, pero eso no debería ser una de las causas más fuertes porque estamos hablando que en los últimos 2 años Luján tuvo entre 8 y 10 inundaciones. En primera instancia la causa más fuerte son las modificaciones que se fueron haciendo sobre el río. El río podríamos decir que tiene 2 cauces, un cauce menor y un cauce mayor. El menor es donde vemos usualmente el agua, el lecho del río, pero después está lo que se da en llamar cauce mayor o valle de inundación, que es hasta donde llega el agua en momento de desborde. ¿Qué es parte del río? Más hablando de un río de llanura como el río de Luján. El gran problema que tenemos es que muchas de las ciudades de Argentina, incluida Luján, fue construida sobre o muy cercano al cauce mayor del río. Vos levantás el terreno, o sea, lo que hicieron en Nordelta. En pleno delta, llenaron los riachos y se armaron unos grandes barrios. Pero los riachos tienen un sentido en términos naturales. El humedal tiene un sentido en términos naturales. Si vos eso lo destruís, después eso tiene consecuencias. Y eso hace que estemos acá en una olla. Entonces el agua viene a 1000 desde los campos y tarda mucho para irse después. Que tenés inundación por 11 días.
predio implicó, por ejemplo, en el barrio la construcción de paneles, obviamente divisorios, en la zona del centro recreativo y el resto del barrio, que funcionaron como canalizadores del agua, o sea que el arroyo crecía, pero que las inundaciones en esa parte del barrio habían empezado con la construcción de este centro recreativo. Y luego lo que nosotros empezamos a ver es que zonas que se inundaban antes, con la construcción del predio empezaron a inundarse más rápido. En el momento mismo de la inundación, una de las cosas que fue altamente denunciada por los vecinos, además, fue que el sindicato puso motores para sacar el agua de adentro de su predio y la tiraba a las calles ya inundadas de los vecinos. No solo le impidió al humedal cumplir su función, sino que además el sindicato complejizó mucho más el proceso de inundaciones, ¿no es cierto? Por acá está mejor el camino. Llegamos a la picada. La quinta es un humedal que está podríamos decir, en el corazón, en Luján, en el corazón de Luján, plena ciudad, digamos, que contiene al arroyo Gutiérrez y contiene al río Luján, ¿no es cierto? Está delimitada por el río Luján. Cuando el agua sube, estos árboles pueden servir como cierto retén, en realidad no deteniendo el agua, pero sí volviendo más lento el crecimiento del agua. Y al mismo tiempo, justamente por ser un humedal y por el tipo de tierra que tiene, absorbe mucho más rápidamente el agua que otras zonas, como podría ser zonas pavimentadas del resto de la ciudad. Lo que nosotros damos en llamar el agronegocio en Argentina, que no solo se da en Luján, se da en gran parte del país, en lugares donde antes se cultivaba con un método de siembra distinto, hoy tenemos la siembra directa, donde el poder de absorción del suelo es mucho menor. Ingenieros de la Universidad Nacional de Luján que marcan que en vez de drenar un 40% de los campos hacia el río en momentos de lluvia, está drenando hoy un 60%, porque justamente el poder de absorción del suelo, al ser monocultivo y al tener ya hasta maquinaria pesada sobre los suelos, eso genera una impermeabilización del suelo, más con los agrotóxicos que se le echan, que hace que mucho de eso va a parar a canales y eso termina en nuestras casas. Si vos mirás una foto en el Google, ves que la cantidad de canales, o sea, había 4 o 5 arroyos de acá a Suipacha y ahora tenés hilos de agua a montones. Entonces, tenemos ese problema río arriba y tenemos el problema de los countries sobre los humedales y que se le va ganando terreno al río para hacer barrios privados. Lo que más me gusta de San Sebastián, no puedo definirlo tan fácilmente porque la palabra es todo. Los chicos míos, mis hijos, están descubriendo la naturaleza desde que viven acá. Que ellos amanezcan acá, que vean las lluvias, las tormentas, los relámpagos, el viento, el decir, qué sé yo, mamá, ¿qué es eso? Y eso es un pato y está en la laguna. Gente que ha tenido esta afectación de la crecida del río, el agua se va por arriba, pero por abajo no tenemos mucha idea de qué es lo que pasa. Nos propusimos contactarnos de alguna forma con organizaciones que estuvieran en los barrios afectados. Y de ahí ideamos nosotros acá adentro cómo podíamos hacer alguna especie de campaña y movilizar un poco la comunidad universitaria, digamos. Pudimos enmarcar o inclusive comprar algunas cosas, como fueron algunos insumos para hacer análisis de agua. Que fue posterior a la campaña y a la colecta y a ir después a laburar al barrio. Sí, en principio la Secretaría lo que hizo fue tomar la experiencia que se estaba dando ya a nivel de la gente solidaria de la propia universidad que estaba reuniendo donaciones de ropa y de alimentos y después canalizar esos recursos que se fueron reuniendo a través de los mecanismos que la Sociedad de Luján se había ya dado.
con los cuales nosotros tenemos un vínculo estrecho desde hace mucho tiempo, sobre todo organizaciones sociales del partido de Luján, y ahora estamos pensando en cómo instrumentar algún recurso para el tema de análisis de agua, porque con la vuelta a las casas, una de las cosas que suele hacer falta y que es bastante acuciante es el tema de saber si se puede o no tomar el agua de los propios pozos. Los estudios de agua, dado que la universidad tenía los recursos humanos y los recursos edilicios para poder realizar ese estudio. Todo eso fue arrancado, si uno quiere, por el movimiento estudiantil de la universidad, por el trabajo que se fue haciendo desde afuera de la universidad con quienes a veces tenemos esta doble pata, ¿no? Trabajando desde el lugar de la academia, pero también en el territorio. La universidad tiene que hacerse cargo de estos problemas y ponerse a trabajar en esto, y me parece que lo importante acá es estar por lo menos a la altura de la sociedad de Luján, digamos. Sobre todo la gente joven, mucha cantidad de jóvenes hemos visto trabajando en los barrios, en centros de acopio, cocinando a la noche. Eso es el reflejo de una sociedad que tiene muchas cosas para darse a sí misma, y la universidad tiene que por lo menos tratar de estar a la altura de eso, ¿no? Como les decía, se habían capacitado a través de docentes de microbiología. El área de microbiología es una de las áreas que pertenece al departamento de tecnología de acá de la universidad. Les habían dado la capacitación de cómo tomar las muestras, trajeron las muestras y los docentes están haciendo los análisis. Recibimos la propuesta de realizar los análisis de las aguas de la gente que estuvo en la área de inundación. Entonces, desde el laboratorio, lo que pudimos ofrecer fue el análisis microbiológico de las aguas. Y es un análisis que se hace en el tiempo, no es un análisis químico que puede tener un resultado en las 24 horas o en el día, sino que generalmente lleva hasta 10 días de ejecución hasta que uno tiene el resultado final. El resultado final es saber si el agua es potable o no para el consumo humano. Ni bien pasó lo de la inundación, me parece que nos sentimos afectados y que quisimos ver desde el laboratorio qué se podía hacer. Lo que se encontró son varias bacterias. En general marcaban que el agua no es potable, que para poder tomar agua en las viviendas que se hicieron los estudios hay que potabilizarla. Y la municipalidad nos dice, bueno, vamos a hacer un seguimiento sobre las casas donde los estudios dieron mal, donde el agua no es potable, para ver cómo va evolucionando. Ah, bien, buenísimo, planteamos nosotros. Y con el resto del barrio, ¿por qué? Porque estamos hablando de una muestra nada más, no es que se hicieron estudios en todas y cada una de las casas. Hay barrios inmensos como el Padre Varela, que creo que las muestras no pasaron de 7, 8, algo por el estilo. No, el resto del barrio no nos da la estructura, nos plantean. Es decir, los estudios de agua que hizo la universidad, hoy no estamos teniendo ningún resultado positivo en términos de cómo solucionar esta problemática. Nosotros todos los días tratamos de hacer cosas que generen cada vez más conciencia en todos los estudiantes, en los compañeros que todos los días vienen y cursan acá en Luján. Esto yo creo que fue un aporte a abrir un poco la mirada y a los que sí por ahí se sumaron a participar, haber tenido la experiencia y ir a un barrio a ayudar o a tener una acción de este estilo, seguro que te sensibiliza o te abre un poco la cabeza. Obviamente esto no es que ahora la UNLU tiene otra forma de ver el mundo, nos gustaría, pero es un aporte más. Tal vez nos gustaría que fuera realmente más masiva esta visión y hacemos mucho hincapié en eso, en tratar de que los estudiantes que vienen a esta universidad no se queden solo con la visión de lo que escuchan dentro de un aula, sino de que puedan ir y contrastarlo con lo que vemos afuera. Nos parece que lo que veamos afuera va a estar más cerca de la verdad que de lo que vemos solo acá adentro. Si entendemos la universidad como una exclusión positiva de todos los jóvenes que en su época de mayor potencialidad, idealismo, la pasan enclaustrados y dejan que la vida de Luján corra por cuerda separada, es un desperdicio de recursos que bueno, esperemos que en este caso se empiece a revertir, que sea una especie de ida y vuelta. A la pregunta académica
haya una respuesta callejera. Allá se notaba la necesidad de la tierra y se tomaron 2 manzanas completas. De entre medio también tenía el municipio, todo el mundo en contra, a nosotros no nos importaba nada, la cuestión era que las familias no tenían dónde vivir. Se ha tomado primero una manzana, obviamente no querían que tomemos esa tierra, que ese predio iba a ser una salida, iba a ser un poli, iba a ser un millón de cosas que nunca fueron, promesas que quedaron en el aire. Entonces la idea de ellos obviamente no quería que nos quedemos, nos querían sacar de ahí. Bueno, logramos negociar un poco para quedarnos, para poder regularizar todo, y una vez que conseguimos eso, ahí al toque tomamos la otra manzana, que eso sí, se concretó todo en el año 2009, ya entre los mismos vecinos nosotros fuimos un día, empezamos a limpiar los lotes, después lo que se hace, una vez que ya limpiamos todo, más o menos se divide la cantidad de lotes que van a hacer. El laburo que continuó ahí fue un poco hacer el aguante, estar ahí, no solo por lo que era el municipio y la policía, sino había punteros de otros barrios, por ejemplo, que también codiciaban esas tierras. Con el tema de la autogestión lo que tuvimos que hacer fue formar cooperativa. Entonces fue que formamos 4 cooperativas. El plan contaba con 4 viviendas por cooperativa. Entonces fue que en 2009 arrancó la primera etapa con las 16 viviendas. Ya de por sí hay más de 100 personas que gracias a la organización tienen su lote hoy en día. Desde ya de por sí eso no era zona inundable. O sea, nosotros todos los que estamos acá, por ejemplo, que estamos trabajando en la inundación, no inundamos ninguno. Más allá de una que otra filtración, pero no nos inundamos. Acá, por ejemplo, en esta cuadra tenemos 5 viviendas. En esta cuadra, esta es una de las que más vivienda tiene. Esa es mi casita. Ahí está Y ahí lo bueno que la mayoría de los que están trabajando eran los mismos compañeros que vivían en la zona, porque por lo general acá hay mucha gente que se dedica a la construcción. Mismos que estamos recibiendo casa, estamos laburando dentro de la organización, teniendo un sueldo y laburando en nuestra casa. El baño, la habitación matrimonial, esta es la habitación de las nenas, esta es la que mi nena ya está viendo por las habitaciones y acá viene mi nena y ya eligió habitación. O sea, nuestra forma de trabajo es, tratamos de transmitir los valores del cooperativismo, laburamos un poco con eso, acá no tenemos patrón. Es eso, nosotros por ejemplo estamos trabajando para un vecino, para gente igual que nosotros trabajadora. Si bien todos los que se dedican por ejemplo a la construcción obviamente laburan o en country o laburan para, no sé, haciendo una piscina para que alguien se meta en fin de semana o en un departamento. O sea, uno obviamente por lo general labura para gente que puede pagar la mano de obra y el trabajo. Yo por ejemplo trabajando acá en el barrio, hay mucha gente que vive de changas o gente que trabaja con el carro, que sería imposible pagarte un día de trabajo quizá. Y sin embargo nosotros trabajamos para esa gente, le estamos construyendo una vivienda y ahí lo que uno siente que su trabajo como más allá de que cada cual tiene su sueldo, como que tiene otro valor. Nosotros tenemos 4 hijos, vivimos en un ranchito, en una piecita que construimos muy chiquita, de 6x4, creo que somos 6. Y bueno, y ver que adelante están construyendo tu casa, aparte de vivirlo como militante, que estás haciendo algo para el pueblo, lo vivís como para adentro, ¿no? Y vos ves a tu hija que se levanta todos los días a la mañana y mira, esa va a ser mi pieza, te dice. Tu felicidad por ayudar al de al lado y la felicidad interna de que vos veas a tu hijo con una sonrisa todas las mañanas, ansioso de que va a tener su casa, su espacio. Ya lo tenés asumido como una responsabilidad, levantarte todas las mañanas y no pensar en vos y en tu casa y en el sueño de Miami, sino pensar en cómo hago que la gente se organice y piense con su propia cabeza que lo están cagando, digamos. No me avergüenza de haberlo hecho y si lo tengo que volver a hacer, lo voy a hacer. Y no me interesa si tengo que aprender fuego a la municipalidad. Hoy en día, para que salgan 250 terrenos, para que esa gente se deje inundar, lo vamos a hacer. A nosotros no hay nada que nos pare. Hoy en día nosotros tenemos bien en claro cuáles son nuestros derechos y qué mierda tiene que hacer el municipio y el gobierno. Si ellos no laburan, nosotros estamos acá para hacer ese laburo. A Luján lo van a arreglar y lo van a acomodar y nos vamos a dejar inundar. Esa es nuestra meta. Hoy ya hace más de 3 semanas que se habían iniciado las inundaciones y todavía no hubo ningún tipo de respuesta concreta, todos lo sabemos, digamos, ¿no? El lunes teníamos que tener la reunión con provincia, con municipio y ninguno de los dos se hicieron presentes.
Lo que le estábamos exigiendo centralmente es que manden máquinas a los barrios para empezar a mejorarlo, para que no nos volvamos a inundar si hay una lluvia. Después lo otro que le habíamos planteado es la situación de la tierra para la construcción de las viviendas, de las familias que están a la orilla del río. Hasta ahora no parece haber mucha respuesta a eso tampoco. De la Nación dijeron que ponían la plata para construir la vivienda. Bueno, ¿qué tierra tienen? ¿Cuál la averiguaron? ¿Dónde está? ¿Dónde nos vamos a poder mudar los vecinos que viven a la orilla del río? Hace un par de años se intentó aprobar de manera absolutamente irregular el Código de Ordenamiento Urbano. Las organizaciones populares conseguimos frenar ese tratamiento porque justamente lo que estaba proponiendo ese ordenamiento era, una vez más, ¿no? Luján para la gente con plata, Luján para el turismo, pero no Luján para que vivan los sectores populares. Lo que estábamos diciendo es que ahora estaban pidiendo que entre un delegado por barrio, que en vez de que entre un delegado por barrio, que entremos todos juntos y la reunión sea pública. O sea que no nos podemos ir sin que los chavales nos den una respuesta porque, bueno, todos los barrios estamos en la misma situación, o sea, la respuesta tiene que ser ya, no puede ser dentro de 2 meses. Vamos. Se ha dado un proceso de organización que nos llevó también a ver que estamos para mucho más. Por lo menos el barrio Padre Varela está para mucho más que padecer una inundación y rogar que no llueva. Mucho tiene que ver con la participación. Tal vez en estos lugares la gente se organiza mucho más que en otros barrios que estamos más cómodos porque tenemos todos los servicios y no tenemos estos problemas. Porque la gente se empoderó y empezó a actuar con un sentido común. Respuesta concreta, equipos de máquinas laborales de los barrios, por obra pública. Y se vio que estamos mejor parados hoy, estamos más unidos, que estamos con mayores posibilidades de reclamar lo que nos pertenece. Son los que lo están esperando. Dale. La solución. Lo que nos da una solución concreta, porque para hablar todo el día. Sí, obvio que se habla. Sí, ¿sabes lo que pasa? Todas las reuniones entre y los vecinos ya están cansados, no nos quieren escuchar a nosotros, quieren escuchar a ustedes. Palabras no tengo ya directamente. No corresponde a la que yo le digo a Luján, a los vecinos, fuerza, adelante a seguir, y depende de nosotros salir adelante y demostrarle al municipio y a la provincia que el pueblo es más fuerte.
demostrar que colectivamente se sale, que no es lo mismo transitar estas situaciones de manera solitaria. Transitarlo de manera solitaria también te puede llevar, sí, a situaciones de bronca, a situaciones de pasividad, al no saber qué hacer, a la impotencia, que colectivamente eso se puede trabajar de otra manera. Digamos, referentes de partidos políticos no dan la cara en esta época de la inundación, dejan que las organizaciones se encarguen de todo eso, y como organizaciones el salir a tapar ese agujero hace que todo se circunscriba a la crisis y a pasar el momento. Falta el chip de la reflexión en eso. Vamos por todo en el sentido de intervenir en política para que se generen las políticas públicas que hagan viable una solución de fondo. Todavía falta un eslabón, faltan 2 o 3 eslabones.